En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre, y llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Vamos a orar para que Dios prepare nuestros corazones y nos hable por su Espíritu y su palabra. Padre, una vez más venimos a ti, Señor, evidenciando nuestra dependencia y nuestra necesidad de ti. El pastor, el maestro, el director de esta reunión, de esta exposición, de este culto y de nuestras vidas, es el Espíritu Santo. Señor, envía de ti esa luz espiritual que ilumine lo más recóndito de nuestros corazones y almas. Envía ese poder que persuade nuestra voluntad, que enciende nuestros afectos, que convence nuestra mente, que redarguye de nuestro pecado. Señor, glorifícate, que esta no sea una reunión más religiosa, de rutina, muerta, mecánica. Señor, vivifícanos por tu palabra, transfórmanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es tremendo. Debería afectarnos profundamente. No crea que porque tiene a todas luces una connotación misionera, no tiene que ver con tu vida. Claro que sí. En una iglesia como vemos aquí, pueden haber muchas cosas buenas, porque la iglesia en Antioquía era una iglesia hermosa, saludable, vibrante, muy poderosa y muy numerosa. Sin embargo, a pesar de tener tantas cosas buenas, necesitaba sufrir muchos cambios e iba a pasar por un gran cambio. Este pasaje es muy relevante e importante para nosotros, en primer lugar porque es la palabra de Dios, inspirada por Dios para nosotros, enviada de parte de Dios. Así que tiene un propósito para nuestras vidas, tiene algo que hablarnos de parte de Dios. Dios te quiere hablar por su palabra siempre. Dios te quiere hablar a través de este pasaje porque esto es su palabra. ¿Te has preguntado antes de venir aquí? Y si no, pregúntate ahora. ¿Qué cosa Dios me quiere hablar en su palabra en este texto? ¿Estás consciente de que la palabra de Dios puede caer en mal terreno y, según la parábola del sembrador, solo la cuarta parte de donde se sembró la palabra dio fruto? O sea, fue buena tierra.
¿Serás tú de la buena tierra al oír la palabra? ¿O serás tú de aquellos que donde la palabra dice cayó junto al camino y vino Satanás y se robó la palabra de Dios? Lo cual nos sucede porque el enemigo es el que busca distraernos. Es increíble que el diablo puede usar el cansancio, las distracciones, el sueño y las ocupaciones tan importantes que dejamos en la casa para robarse la palabra y salir de aquí. ¿De qué se habló? Uy, ya ni me acuerdo. ¿Estás consciente que tú puedes ser de aquel terreno entre pedregales? Es decir, era un terreno muy duro y la palabra de Dios no penetró, se recibió superficialmente, se saboreó, ¡ay, qué lindo! Esto está bonito, pero se olvidó rápidamente, dice. ¿Estás tú consciente que puede ser del terreno con espinos? Es decir, se recibió la palabra de corazón, pero dice que los afanes de este siglo, las preocupaciones y el estar pendiente y codiciando tantas cosas ahogaron la palabra. Entonces te vas a ir y ya para las 6 de la tarde no va a haber quedado nada de la palabra de Dios, ni en tu mente, ni en tu corazón, ni en tu alma, mucho menos en tu vida. Qué terrible es haber pasado 500 domingos escuchando la palabra de Dios, algunos tenemos más que eso, y de las 500, más de 400 veces, más de 450 veces, esa palabra no llegó ni al lunes. No, eso es no ser buena tierra. Pero aquí está la palabra de Dios, la acabamos de leer. Esta no es la palabra de la iglesia Oasis, ni del pastor Álvaro, ni del predicador. ¿Es de Dios o no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es la palabra de Dios, la acabamos de leer. Pero este mensaje también es muy importante en segundo lugar, porque el tema de evangelismo y misiones es algo que nos toca tratar a fondo en este año como iglesia. Estamos a punto de comenzar y queremos con la ayuda de Dios tener este año por lo menos 3 cursos alfa de evangelismo y algunas otras iniciativas. En Semana Santa habrá un viaje misionero, en el verano habrá otro viaje misionero hacia Dajabón o Haití y demás. La tercera razón por la que este texto es muy importante se debe a que como iglesia estamos atravesando un momento muy interesante, vamos a llamarle histórico, parecido al de Antioquía. Le vamos a llamar este mensaje evangelizando, rompiendo la inercia y cambiando la historia de una iglesia. Evangelizando, rompiendo la inercia y cambiando la historia de una iglesia. La inercia es la estática, la pasividad. Inercia es cuando todo está quieto, calmado, inamovible y se rompe, ¿ok? Y se cambia, y en este caso es evangelizando. Hay varios cambios que a veces a través de los años hemos sufrido, pero cuando hablamos de cambios buenos, he hablado del curso alfa, y cuando hablamos de evangelismo, debemos dar gracias al Señor por las personas que aquí evangelizan y que gracias a ellos
de alguna manera somos una iglesia obediente. Si no fuéramos una iglesia muy desobediente. Aunque dentro de la iglesia hay personas obedientes y desobedientes. En este caso, al mandato del Señor de ir y evangelizar y hacer discípulos. Hace varios años perdimos aquí a un miembro de nuestra iglesia, en este caso, para bien. Cuando la hermana Cookie se fue a hacer misiones a Dajabón y a Haití, ¿hace cuántos años fue eso, Cookie? ¿10? ¿12? ¿11, 12 años? ¿Verdad? Se fue una, regresaron dos. Así que ella y su esposo Keith, miren qué manera de encontrar esposo en Haití, están haciendo la obra misionera en Haití. Hace algunos años también la hermana Mari Guzñay comenzó a trabajar con los niños de la calle, con los niños en riesgo. También se fue sola y regresó acompañada, ¿verdad? Pero su esposo la encontró en el colegio. Y ahora Mari y Ricardo siguen haciendo esa obra de alcance y esa obra de evangelismo. Hay otras iniciativas más. Nuestro hermano Abel es el principal, dedicado arduamente al evangelismo a través del curso Alfa. Hace creo que 2 domingos presentamos el calendario de actividades anuales y hay 2 personas más que se nos van de la iglesia, pero eso no es pérdida, y en este caso se nos van del colegio y el colegio va a sufrir una gran pérdida. Un colegio cristiano de los Estados Unidos de New Jersey le solicitó a nuestra hermana Leticia Grullón, quien por 19 años creo que ha sido la coordinadora académica del colegio y diácono aquí, para que fuera directora de ese colegio. Así que ella aceptó, dijo que sí, oren por ella para que ahora los permisos, los trámites se puedan llevar a cabo, pero parece que se va, ¿verdad que sí, Leticia? ¿O vamos a orar para que se quede? Hasta allá. Bueno, es una gran pérdida entre comillas, pero es una gran bendición para nosotros. Nos sentimos tristes y a la vez agradecidos al Señor que Dios use gente de nuestra iglesia y en este caso de nuestro colegio. Un grupo de hermanos en Italia, en Milán, van a comenzar una obra muy revolucionaria y van a fundar un colegio cristiano. Y eso en Italia es como comenzar una planta de energía nuclear en Villa González. Es una cosa, un paso a lo desconocido. Y nos pidieron que mandáramos a alguien para ayudarles y para ser maestra y para enseñar inglés. Alguien que costara barato, muy barato. Así que nuestra hija de Rosana y yo, Analía, dijo que sí, y si Dios lo permite y abre las puertas, estará yendo por 1 año o 2 allá. Y así hay más desafíos, y gloria a Dios por eso. El año pasado, como por esta época, si alguno de ustedes se acuerda, yo les dije que iba a estar predicando menos y dedicado menos a las labores pastorales, debido a muchas puertas que Dios ha estado abriendo en la educación cristiana y en la educación teológica. Y algunos me han visto muy ocupado con el seminario teológico que hemos abierto, el college de los universitarios, que en 3 domingos tendremos una graduación, etcétera, ¿verdad? A la misma vez
nuestro hermano el pastor Jeremías, el colegio lo mantiene ocupadito y simplemente son puertas que Dios está abriendo. Me parece que se los dije, pero si no se los dije, si no se los dijimos, se los decimos más formalmente. Oremos porque queremos que haya otro pastor más en esta iglesia, porque cuando Dios abre puertas y nos dedicamos a ellas y entendemos que Dios nos llama a eso, pues para allá vamos, pero no queremos extendernos más a costa de que la obra en la iglesia sea descuidada y el pastoreo de los hermanos. Así que estamos, en mi caso, frenaditos, pero oren, porque necesitamos más obreros y quisiera pedirles que oren intencional y objetivamente porque Dios provea un pastor más para esta iglesia con todo lo que eso requiere. En lo que respecta a evangelismo y a misiones, damos gracias al Señor por la obediencia de hermanos como los que hemos mencionado, que salen, se van, ¿ok? Y aquí también Dios tenía planes, tenía una obra que hacer y llamó a los que Él quiso, aunque pareciera ilógico para esta iglesia de Antioquía perder esos hombres. Pero lo que vemos aquí en el ejemplo de Antioquía es cómo cambia el curso de la historia de una iglesia. Cómo cambia inclusive la historia no solo de una iglesia, de toda una nación, de todo un continente, a través de lo que pasó ahí en esos 4 versículos. Lo que vemos aquí también es cómo romper la inercia en una iglesia. Hay cosas que parecen extremadamente difíciles de cambiar por el tiempo que llevan así, pero a la vez son muy fáciles de cambiar. Es decir, por ejemplo, nuestra iglesia parecía un imposible y que faltaban 50 años más para que alguien de nuestra iglesia quiera ser misionero o misionera y saliera a las misiones. Hasta que la hermana Cookie comenzó a salir. Tomó una guagua a Dajabón y comenzó a predicar y a evangelizar. Pudiera habernos parecido a mi vista imposible que haya una obra dedicada a los niños de la calle. Yo no veía eso en el panorama hasta que a una hermana se le ocurrió hacerlo y comenzó a hacerlo. Mandar a alguien a Estados Unidos, que se vaya alguien, a Italia o a cualquier otra parte. ¿Cuándo nos dicen esas cosas? Si nos dijeran ahora, vamos a mandar un misionero al Medio Oriente, vamos a hacer una iglesia evangelística y misionera, suena como, ¿qué nos está pidiendo? Eso mismo, como pedirle a un país del tercer mundo que ponga una planta de energía nuclear. ¿Qué? Así nos vemos. Como que se le pida a la República Dominicana que mande un cohete al espacio. Así nos sentimos nosotros. ¿Quién nosotros? Hay cosas que parecen imposibles de romper y de cambiar, pero que pueden ser más fáciles de lo que pensamos. Y eso es lo que vemos aquí. Esta iglesia fue la primera en lanzar un cohete al espacio, en mandar misioneros a predicar el evangelio. ¿Y cómo lo hicieron? Para entender este pasaje, tenemos que conectarlo con varios otros.
para entender la importancia de este pasaje. Estos versículos se oró, se ayunó, se mandó a alguien. ¿Por qué son tan importantes? En Mateo 28, versículos 19 y 20, el Cristo recién resucitado, habiendo recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y estando a punto de ascender al cielo, les da a sus discípulos un mandato, conocido como la Gran Comisión. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado. Así que ahí comienza esta historia evangelística. En Hechos 2, ¿cuántos se acuerdan? En Hechos 1:8 y en Hechos 2, Cristo promete y cumple su promesa de enviar al Espíritu Santo sobre la iglesia para que ésta reciba poder para predicar el Evangelio. Y ahí hay 2 pasos cumplidos. Después de eso, vemos a Felipe predicando en Hechos 8. Vemos a Pedro en Hechos 10 predicando a los gentiles. Vemos a un grupo de creyentes predicando el Evangelio de los gentiles en Hechos 11, versículo 20, donde comenzó esta iglesia de Antioquía. Y después, como de un año o un poquito más, vemos aquí a los discípulos de Jesús a punto de dar un salto gigantesco en los planes de Dios en este mundo. Y aquí fue cuando la iglesia comenzó a llegar a otras naciones. Así que este texto no es cualquier texto, es un momento histórico y trascendental en los planes de Dios. Dios planificó la redención antes de la fundación del mundo, creó todos los cielos y la tierra, llamó a su pueblo Israel, preparó el camino, los profetas y todo para la venida de su Mesías, manda a su Mesías, nada menos que el Hijo de Dios, totalmente hombre. Cristo muere en la cruz, el Hijo de Dios, por nuestros pecados, nos sustituye y ahí compra y logra nuestra redención. Resucita al tercer día, asciende a los cielos, es Señor de todo, manda el Espíritu Santo, manda predicadores, se forma una iglesia. Ahora esta iglesia tiene que dar el siguiente paso de todo lo que les acabo de narrar. Y esto es tan importante. Miren el capítulo 14. ¿De qué se trata esto que está aquí? Versículo 27. Dice, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Dice, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Gracias a lo que estos hombres hicieron, nosotros estamos aquí reunidos porque el Evangelio llegó a República Dominicana. Su labor, volviendo a Hechos 13, la pequeña iniciativa de la iglesia en Antioquía tuvo repercusiones por muchos siglos adelante. Ellos nunca supieron
el alcance que iba a tener y las consecuencias que iba a tener el enviar a alguien al campo misionero, el enviar a alguien a evangelizar y el que vaya alguien a otras naciones. Pero tuvo consecuencias que nos han alcanzado a nosotros. ¿Cuál es la lección aquí? ¿Cuál es el versículo clave que siempre me gusta encontrar en un texto? ¿Cuál ustedes creen que es? Yo diría que es esta frase: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apartadme a Kit y Cookie para la obra que los he llamado. Apartadme a Ricardo y a Mari para la obra que los he llamado. Apartadme a Jeremías para la obra que los he llamado. Apartadme a Leticia para la obra que los he llamado. Apartadme a Analía para la obra que los he llamado. ¿Quién más sigue en la lista? Denme un nombre. A Yanín para la obra que los he llamado. ¿Qué otro nombre puede ser? En nuestra imaginación pudiéramos decir, ¿quién? ¿Quién? David, claro. En nuestra imaginación no nos cabe. En mi imaginación, yo no hubiera esperado eso de Cookie, de Kid, de Mari, honestamente. Ni de Leticia lo hubiera esperado. Ni de Analías, menos. Yo quería que viviera conmigo para siempre y que no se casara. Y es una bebé todavía, de 21 años o 22. ¿Ven que esto está fuera de nuestra imaginación? Pero no de la de Dios y no del Espíritu Santo. ¿Quién sigue? ¿Será Álvaro? ¿Seré yo? ¿Quién sigue? Apártenme a Abel para la obra de evangelismo. Entonces, mi punto aquí es el siguiente. En esto resumo el mensaje. Dios tiene una obra que hacer. Y por eso encontró los medios para que apareciera quien haga esa obra. Como Dios tenía algo que hacer, hizo los arreglos para cambiar el curso de la historia de esa iglesia, para romper la comodidad y la inercia de esa iglesia. Le habló a esta iglesia, le dijo lo que debía hacer. ¿Cómo Dios preparó las cosas? ¿Cómo Dios capacitó a esta iglesia? Bien, les voy a mencionar algunos pasos para romper la inercia en una iglesia y cambiar la historia de la iglesia Oasis de Santiago. Número 1, los líderes tomaron la iniciativa para que comience la obra evangelística y misionera. Para eso son los líderes, para guiar a la iglesia, para tomar la iniciativa y la responsabilidad. ¿Qué estaban haciendo estos líderes de vacaciones? No. ¿En la playa? No. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Orando, ¿verdad? Una de las cosas que hay que apreciar en esta iglesia es la diversidad espiritual y personal que intencionalmente el Espíritu Santo resalta en este versículo, versículo 1.
Habían profetas y maestros. Los profetas hablaban una palabra de parte de Dios por la dirección del Espíritu Santo. Una palabra de sabiduría, de exhortación, de edificación, que la iglesia necesitaba en esos momentos. Y los maestros, por supuesto para eso están, confirmaban que eso sea bíblico, que eso sea escritural, que eso sea de Dios. Bernabé era un judío natural de Chipre. Simón, llamado Níger, que literalmente significa negro. Algunas versiones dicen negro, prieto. Era probablemente africano. Lucio era de Cirene. Cirene está al norte de África. Manaén era de la clase alta política. Se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, judío de Tarso. Esta era una iglesia de toda clase de gentes. Eso es bello. La diversidad racial, étnica, cultural, política o generacional. Es una de las cosas, permítanme gloriarme un poco, que yo amo de nuestra iglesia. Hay hasta argentinos, imagínense. Hay americanos, hasta peruanos, ya eso es mucho decir. Ecuatorianos, hay chilenos, ¿sí? Ay, sí, no, costarricense. De Curazao, hondureños, ¿verdad? Hasta de La Vega, de Las Vegas. Sí, la única ciudad con diablódromo. Hay venezolanos, no, ya hay más venezolanos que dominicanos. Pero también hay jovencitos y muy ancianos. Una área que yo anhelaría ver más aquí es que hayan nacionales haitianos. Es un deseo personal, porque en este país hay miles y miles y debería haber también en nuestra iglesia, porque esa es parte de la realidad, etcétera. Pero eso es algo bello en esta iglesia, y en ese sentido ya estaba preparada, culturalmente hablando, para poder ir a donde sea. Pero el punto aquí es que los líderes se reunieron y la mayoría opina ya con la intención de que Dios le diera dirección de qué hacer. Segundo, la obra evangelística comenzó con un tiempo intenso de búsqueda de Dios. Ministrando estos al Señor y ayunando. La palabra ministrar era la palabra que se usaba para la labor que hacían los sacerdotes en el templo. Por eso dices ministrar, pero en este caso se refiere sobre todo a orar y adorar a Dios, junto con ayunar, apartarse de comer para dedicarse con mayor intensidad a buscar a Dios. Así que tuvieron un tiempo copioso, intenso, de oración y ayuno, como el que vamos a tener el viernes, a fin de intensificar la búsqueda de Dios. Y es increíble lo cerca que está Dios y todo lo que puede suceder cuando una iglesia se mete con Dios en búsqueda
y en oración. Ahora vean bien, si Dios ya tenía planes para esa iglesia desde la eternidad, y Dios puede hacer lo que quiera y cuando quiera, ¿por qué fue durante el tiempo de ayuno y de oración que Dios le reveló sus planes? ¿Por qué no fue mientras estaban en el cine? ¿No fue mientras estaban viendo un juego de pelota? ¿O en una cena? Oh, hermanos, porque Dios habla cuando le buscamos y estamos enfocados en Él. Hay maneras de buscar la voluntad de Dios. Hay maneras de buscar que Dios nos hable con intensidad. Cuando estamos buscando su voluntad, enfocados en Él, cuando queremos que Él nos use y cuando tenemos hambre por más de Dios, ¿qué hacemos? Oramos y también ayunamos. Es para eso. No podemos decir, Dios me hablará cuando quiera, en la forma que Él quiera, y yo me pongo a ver televisión. No, hermanos, ¿qué hacer cuando tenemos necesidad y hambre para que Dios cambie nuestra iglesia? ¿Qué hacer cuando anhelamos que Dios nos dé guianza y dirección? Póngase a orar, póngase a ayunar. ¿Cuántas veces nos hemos reunido con seriedad y profundidad para preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere para esta iglesia? Una cosa es comentarlo y decirlo, otra cosa es orar. Una cosa es hacer un análisis y una crítica, otra cosa es orar, buscar a Dios. Tenemos mucho por lo que orar y ayunar como iglesia. ¿Por qué debemos asumir que todo está bien, cómodo, tranquilo, mientras yo no esté perturbado y mientras nuestra iglesia no pase por grandes pruebas, pues quedémonos así? Gloria a Dios que nos está bendiciendo, pero para nosotros muchas veces ser bendecidos es estar cómodos y que todo esté, entre comillas, aparentemente bien. No, Dios no quiere eso para usted solamente. Es más, Dios muchas veces lo que quiere es incomodarnos y perturbarnos. No creamos que solo cuando hay problemas y pruebas de salud o de necesidad económica, ay, sí, hermanos, oren, ayunen. No. Lo voy a repetir. El hecho de que no esté pasando algo aparentemente malo o que todo esté bien en su vida, no significa que usted no necesite grandes cambios y que nuestra iglesia necesite grandes cambios. ¿Quién no podía estar más cómoda que esta iglesia? Tenían a Saulo de maestro, a Bernabé, a 2 apóstoles. Tenían profetas. Pero no. Hicieron un alto y buscaron. Dios, ¿hay algo más que tú quieres para nosotros? ¿Hay algo más que tú quieres que hagamos? Dios rompe la estática y la inercia de esta iglesia. ¿Qué le parece? 3. Ser sensible a la voz y a la dirección del Espíritu Santo. En este caso, para ir a predicar. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esta iglesia quería que Cristo tomara el mando en la dirección que ellos habrían de tomar a partir de ahí en cuanto a la obra. Porque esta iglesia no quería ser desobediente.
ni pasiva, sino obediente. ¡Qué gran pregunta! ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta iglesia? Por lo menos yo sé una respuesta, y es que no nos quedemos como estamos. Eso sí lo sé. La iglesia aceptó, primero buscó que Dios le hablara, aceptó que Dios le hablara. No dice cómo fue que el Espíritu Santo habló, a quién usó. No debemos pensar que esta dirección del Espíritu Santo fue algo demasiado místico o misterioso. Cuando yo leí este pasaje dije, esto mínimo fue una voz del cielo. Porque aquí dice, el Espíritu Santo dijo. Así que tiene que haber sido el Espíritu Santo directamente y audiblemente que habló. No, no. Creo que la forma como el Espíritu Santo les habló tiene conexión con la referencia del versículo 1 de que en esa iglesia habían profetas y maestros. Personas a quienes Dios le daba dirección y sabiduría para la iglesia, y personas que confirmaran con la palabra de Dios eso. ¿Ven? Ahora no dice si fueron los 5 líderes que discutieron, acordaron y discernieron qué curso tomar. No dice si fue que Dios le habló a uno solo de ellos. No dice si fue algún miembro de la iglesia que recibió esa dirección o que toda la iglesia lo habló. El punto es que sea como sea, todos lo tomaron que fue el Espíritu Santo quien habló y quien dio esa orden. Recibieron un mandato como de parte del Señor y la iglesia aceptó obedecerlo obedientemente. Entendieron que fue Dios mismo que dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¡Qué sorpresa! Por un momento piensen, una iglesia multitudinaria, ¿cuántas necesidades no tendrían para tener ahí a Bernabé y a Saulo? Los próximos 100 años le hubieran sacado el jugo a Bernabé y a Saulo como pastores. ¿Cuántas cosas habían que hacer adentro? Pero, ahora yo quiero llamar su atención en algo. ¿Por qué no dice aquí, y Dios les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo? Y la palabra de Dios les dijo. ¿O por qué no dice en el versículo 4, y Dios los envió? ¿O por qué no dice en el versículo 9, entonces Saulo, que caminaba con Dios, ¿por qué en lugar de eso dice, dijo el Espíritu Santo? Fueron enviados por el Espíritu Santo. Saulo estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué lo dice así? Raro, ¿no? Qué carismático, qué pentecostal. Si el Espíritu Santo es la presencia activa de Dios en esta tierra, entonces yo creo que aquí la Escritura quiere enfatizar que Dios está en su iglesia vivo, activo, presente y listo para obrar, guiar, hablar, dirigir y dar poder en el momento que necesitamos que las cosas cambien en nuestra iglesia.
Amén. Lo voy a repetir porque esto es muy importante. Dice el Espíritu Santo porque creo que quiere enfatizar que Dios está vivo, activo, suficiente y presente en una iglesia para cambiar el curso de esa iglesia y dirigir a esa iglesia cuando ésta lo necesita. Sí, Dios por su Espíritu Santo te puede hablar hoy, te puede guiar hoy, puede cambiar tus planes hoy, puede decirte cosas que tú no esperabas ni te imaginabas acerca de tu futuro, puede cambiar tu futuro, puede cambiar el futuro de esta iglesia, puede poner pastores, puede sacar pastores, puede enviar misioneros y puede mandar gente de aquí a evangelizar ahí afuera. Dios lo puede hacer. Ese es el mensaje de este texto. Cuarto, la iglesia se involucra responsablemente. La iglesia se desprendió nada más y nada menos de lo mejor que tenía. Sorpresa. Y estuvo dispuesta a enviar y encomendar a esas personas. Sea porque fue un llamado exterior que Dios usó a alguien, o porque fue un llamado interior que Pablo y Bernabé sintieron en su corazón. Salir, irse de la iglesia, sea como sea, la iglesia lo tomó no solo como un proyecto de Dios, sino como un proyecto suyo, de ellos. Que les concernía a todos y que era un mandato de Dios para esa iglesia. ¿Cómo lo asumieron? Verso 3, oraron y ayunaron después que Dios dio esa dirección y los enviaron. El capítulo 14, el versículo 26, dice que se embarcaron de regreso para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y cuando llegaron inmediatamente reunieron a la iglesia para reportarles lo que Dios había hecho. Entonces esta iglesia aceptó que esa gente saliera de su iglesia, los apoyaron, los dejaron ir, los liberaron de sus responsabilidades, los apoyaron y los pusieron a disposición de otro tipo de labor. Los hermanos y hermanas que he mencionado eran aquí maestros de escuela dominical, diáconos, hacían muchas cosas importantes, dejaron un gran hueco, un gran vacío, una gran necesidad, no solo aquí, sino también en el colegio. No sé cómo se va a hacer el colegio, pero eso es bueno. Dios permite esos huecos, esas necesidades. Dios tiene esos planes. Miren, la iglesia, no creo que aquí dice, versículo 3 al final los enviaron. No creo que la iglesia, oh Saulo, Dios te ha puesto a ir de misionero, Bernabé. Pues ahí está la puerta. Adiós. Adiós. Hermanos, nosotros seguimos aquí. Por favor, saquen de la lista de miembros a Saulo y a Bernabé. Sigamos en lo nuestro. No. No, se fueron con ellos, los apoyaron. Si la iglesia buscó dirección de Dios y el Espíritu Santo habló,
¿Cuál es el siguiente paso? A estar con ellos. Enviarlos. Por favor, noten el equilibrio aquí entre la misma línea, entre el Espíritu Santo, la iglesia y los que desean ir. Los tres tienen que estar alineados y en armonía. Imagínense que el Espíritu Santo tenía una obra que hacer, pero la iglesia no quería y los misioneros sí querían. O imagínense que el Espíritu Santo tenía una obra que hacer, la iglesia sí quería, pero los misioneros no querían. No. Y aquí hay algo muy importante. Esta iglesia no se estaba viendo como una iglesia que estaba perdiendo o perjudicándose o achicándose. Al contrario, se estaba viendo como una iglesia que estaba obedeciendo, expandiéndose, desarrollándose y llegando más lejos. Se estaba viendo como una iglesia obediente. Amén. Siguiente paso, apenas lo voy a mencionar. Los que salieron a evangelizar, salieron con la convicción de que Dios iba con ellos. Verso 4. Enviados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Dios hoy, ahora, está presente y activamente conmigo en esta iniciativa que estoy tomando. Dios no solo está dentro de la iglesia, Dios está muy comprometido con los que salen de esta iglesia a evangelizar. Y tenemos hermanos que están muy agradecidos. Yo no sé por qué el Señor trae gente así a nuestra iglesia, no lo merecemos. Trae misioneros a nuestra iglesia que están en plena misión. Trajo a Michael y a Woody, que están fundando un orfanato, y algunos otros más. El hermano Omar Cedeño y su familia son misioneros. Owen Davis y su familia son misioneros. Es un privilegio que nosotros no merecemos, pero Dios lo quiere así. Gloria a Dios por eso. Y número 6, fueron fieles en predicar la palabra de Dios, porque la tarea es clara y simple: evangelizar, dedicarse a evangelizar a la gente. El paso hacia adelante que queremos dar como iglesia es muy claro: salir a evangelizar y hacer discípulos. Entonces, hermanos, en conclusión, ¿qué vemos aquí en la iglesia en Antioquía? Bueno, una compañía de autobuses, permítame ilustrarlo así, aquí hay varias en esta ciudad, envía autobuses cada una hora. Ustedes saben lo que le costó a esa compañía comprar esos buses, muchísimo, ¿no? Una aerolínea hace lo mismo, manda aviones cada X tiempo, lo que le habrá costado. La NASA manda cohetes al espacio, invierte millones de millones, $8,000 millones de dólares para mandar un solo cohete al espacio. Unos dirán, pero todo ese dinero. Bueno, pues la iglesia envía creyentes a evangelizar a la calle. Sea Las Dianas, sea Santiago, sea La Romana, sea Montecristi, sean los niños de la calle, sean los huérfanos, presos, enfermos, colegio cristiano, estudiantes. ¿Cuántos millones tiene que invertir? Solo le cuesta escuchar la dirección
y recibir la guianza y el poder del Espíritu Santo. Y ya. Lo demás viene por añadidura. A la NASA le cuesta $. La iglesia necesita una sola cosa: buscar al Espíritu Santo. Y Él es capaz de hacer que rompamos la inercia y cambiemos la historia de la iglesia. Y no sabemos cómo una sola persona evangelizando puede cambiar el curso de toda una iglesia, de toda una familia, de toda una ciudad y de toda una nación. No lo veremos nunca, quizás, el alcance de eso. No sabemos cómo va a afectar en el futuro el hecho de que tú evangelices. La labor de Mari y Ricardo con estos niños, la labor de Michael y Woody con los huérfanos, la labor de Cookie y Kid en Haití, los cursos alfa. No sabemos cómo va a afectar en el futuro el hecho de que Leticia se vaya a dirigir un colegio o que Analía se vaya a ayudar a un colegio en Italia. No lo sabemos. Claro, de aquí a 2000 años, los que estén en ese tiempo lo verán. Nosotros no. ¿Y quién lo hizo? El Espíritu Santo. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Meterse con Dios. Dios, dinos qué hacer y te obedeceremos. Y amén. Y al ir, lo más importante no es cuántos $, juntamos, sino saber que estamos siendo enviados por el Espíritu Santo. Y ya, una sola iglesia puede cambiar el curso y la historia de toda una nación. Un solo misionero. Pero esta búsqueda de Dios, con ayuno y oración, esta inquietud por algo más y esta disposición a cambiar y a obedecer, tiene que ser por parte de todos, de toda la iglesia. Así que termino pidiéndoles una tarea práctica. Este próximo mes le quiero pedir que se ponga en ayuno y oración. No me refiero a que ayune los 30 días seguidos. No, de vez en cuando. Si puede, una vez a la semana. Para que le pida a Dios que te hable y te diga qué es lo que Él quiere que tú hagas. Cómo Él quiere que rompas la pasividad. ¿Cómo quiere Él usarte a ti para cambiar la historia de la iglesia Oasis en Santiago? ¿Quién acepta esa tarea? Un mes de ayuno y oración. Y si te muestra algo para nuestra iglesia, amén, vienes y nos lo dices. Un mes de ayuno y oración para que te muestre cuál es tu lugar en su obra y cuál es tu lugar en esta iglesia. ¿Te puede sorprender? Un mes de ayuno y oración para que te dé la confianza en el poder que tiene el Evangelio, para que tú vayas a donde sea. Un mes de ayuno y oración para que Dios provea a esta iglesia los pastores y obreros que esta iglesia necesita. Porque Dios está abriendo puertas. Y no sabemos, ya no somos pulpos. El colegio, el seminario, el college, sin contar
las obras de nuestros hermanos que ya mencioné que están haciendo y demás. Oremos, pongámonos de pie.